¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Hoy es el viernes 26 de noviembre. Le estoy saludando a nombre de todo el equipo que hace posible esta emisión informativa cotidiana de Grupo Fórmula Noticias. A nombre de nuestro coordinador, pues yo digo que apanicado, alarmado. Hablo de Carlos Urdiales. Carlos, buenas tardes. Muy buenas tardes, Pepe. ¿Cómo estás? ¿Cómo están ustedes? Y yo los saludo a nombre de los pesimistas rudos de la información que encabeza Isaac Morán, Óscar Holguín, Héctor García Vega, Francisco Rosales, la producción de Charlie Pérez, de Juan Carlos Martínez, la asistencia general de Claudia Medina y el agradecimiento de siempre a Uno TV por las facilidades para la producción de esta emisión informativa cotidiana de Grupo Fórmula Noticias, Pepe. Sí, apanicado. Nerviosón. Esa es la definición, nerviosón. Gracias, Carlos. Y nervioso también está el gobernador del estado de Sonora, el doctor Alfonso Durazo Montaño, luego de lo que ocurrió anoche, caía la noche, cuando hubo un atentado en Guaymas, Sonora, que cobró la vida de 3 personas. Señor gobernador, Alfonso, muchas gracias por tomar la llamada. Muy buenas tardes. Con mucho gusto, mi estimado Pepe, como siempre. Nervioso. Gracias. No, Pepe. Nervioso no, trabajando, no, ocupado. No, tristes sí, porque es una tragedia, es una noticia dura, difícil de digerir, pero estamos avanzando en la investigación. Hemos logrado una coordinación extraordinaria entre todas las instituciones y hay avances importantes. El más relevante de ellos es la consolidación cada vez más de la hipótesis de que fue un atentado contra el comisario de la Policía Municipal, que había recibido ya varias amenazas. Teníamos identificados diversas amenazas por distintas vías. El día de hoy se han hecho operativos muy importantes, cateos y demás. Se ha avanzado en toda la investigación de balística por parte de la Fiscalía General de Justicia del Estado. Hay cosas que todavía no encajan porque no se tiene toda la información. Ya está identificada la persona que fue abatida, es decir, el sicario que inició la agresión. Se tiene claramente definido que fueron 5 tiradores. Pepe, esa información no la teníamos en los primeros momentos. La balística nos informa que fueron 5 tiradores. 5 tiradores, sí, 5 tiradores, sí. 5 tiradores, Pepe, pero va uno de avanzada, que es el que disparó contra el comisario de la policía. Esa bala fue el que privó de la vida a Antelmo, el jefe de seguridad de la alcaldesa. Esta persona, que luego fue abatida por el jefe de seguridad del comisario, llevaba una arma vieja, una arma prácticamente en desuso, que se encasquilló, y eso fue lo que afortunadamente impidió que continuara disparando. Entonces, gobernador, matan a uno de los a un jefe de seguridad. Bueno, el atentado iba contra el comisario de seguridad municipal, Andrés Humberto Cano Agüir. ¿Matan a quién entonces? Matan a Antelmo, que es el jefe de seguridad de la alcaldesa, que estaba a un lado de la alcaldesa en ese momento. Quien estaban con el comandante Cano, la alcaldesa y su jefe de seguridad habían bajado a saludar a un grupo de jovencitas que, al concluir una marcha de protesta, se acercaron a Palacio, va a llevar a extender allá la protesta, una protesta totalmente pacífica, sin ningún
problema. Hasta Una el protesta momento. con motivo del Día Internacional de la Violencia contra las Mujeres. Así es, de la lucha contra la violencia contra la mujer. Ahí muere una activista, Marisol Cuadras, gobernador, que estaba ahí. Así es, pero ella muere por en algún momento se lanza una granada. Esta granada genera mucho humo, no alcanza a explotar totalmente, lanza mucho humo, y en ese momento se genera una gran confusión y empiezan a disparar desde distintos puntos estos ahora 5 tiradores cuyos puntos de salida están ya perfectamente ubicados. Una de esas balas, la mayoría dieron en la fachada del Palacio Municipal. Una de esas balas fue la que privó de la vida a esta jovencita Marisol. ¿Se identifica, hay idea, hipótesis de qué grupo delincuencial se trata el que está actuando de esta manera? Y había, tú bien lo dices, había una amenaza previa en contra de Andrés Humberto Cano Agüir, el comisionado de seguridad. Los trabajos de inteligencia nos tienen perfectamente identificados a los grupos actuantes en el puerto de Guaymas. Hay grupos que vienen en disputa desde hace tiempo, y esa es la razón que genera la inestabilidad, la violencia, el enfrentamiento precisamente entre esos grupos. Por razones obvias, hay alguna información de inteligencia que todavía nos reservamos, aunque la estaremos proporcionando con la mayor apertura posible. En el caso del comandante Cano, Pepe, bueno, primeramente se pretendieron implicarlo en complicidades, pretendieron cooptarlo, pretendieron hacerlo parte de la organización criminal. Recibió ofrecimientos, mensajes primero indirectos, luego mensajes directos, ofrecimientos totalmente claros, ante el rechazo tajante por parte del comandante Cano, que es un gran funcionario. Inició una campaña despiadada de desprestigio y finalmente las amenazas. Al identificar a esta persona que fue abatido precisamente por el jefe de seguridad del comandante Cano, ratificamos la tesis de el origen sobre el grupo que está detrás de este atentado, que es el mismo grupo que que pretendió convertirlo en un cómplice de la organización criminal. Ese grupo, ¿cómo está identificado, gobernador? Ese grupo ha tenido que ver con otros hechos de violencia en el estado de Sonora. Ha tenido que ver con hechos de violencia, particularmente en Guaymas. Ahí hubo históricamente un grupo dominante, llega otro grupo amparado en esta descomposición de las organizaciones criminales, alianzas que suben, que bajan, y esto es lo que derivó en desprendimientos que terminaron enfrentados, integrantes de una organización criminal que en algún momento fue unitaria y que al dividirse enfrentó a sus viejos aliados. Por eso es que ha sido tan violenta, tan intensa la violencia en Guaymas, Pepe. Resultó lesionado el camarógrafo Noé Cabrales, quien trabaja para la alcaldesa Carla Córdoba, quien por supuesto salvó la vida.
Es el director de comunicación social del ayuntamiento, colaborador de la alcaldesa, sí, recibió un balazo en una pierna, está bien, está sin ningún riesgo para su vida, atendido debidamente, Pepe. Es una de las consecuencias de este hecho de violencia que debemos lamentar también, Pepe, junto con otras personas que fueron privadas de la vida y que todas duelen, particularmente la de esta jovencita que hoy hablaba yo. De Marisol Cuadras, claro. De Marisol, que hablaba yo en la mañana con su mamá, y bueno, pues una jovencita que de manera precoz se mostró comprometida con causas sociales, con la ecología, con energías renovables, y últimamente también venía participando en la causa feminista. Así es que pues muy doloroso todo eso, Pepe, pero tenemos la certeza de que son hechos distintos. No hay ninguna acción, no hay en este momento absolutamente ningún elemento que nos indique que fueran motivo u objetivo de la agresión. Como en otras lamentables ocasiones, pues son consecuencias no previstas, y tenemos una vida más que que lamentar, Pepe, una muerte más que lamentar. ¿Cómo encaja esto de abrazos, no balazos, gobernador? ¿Cómo encaja en este escenario? ¿Cómo vender la idea? Pepe, no hay en ningún momento una inacción del Estado contra los grupos criminales. Estamos trabajando en todos los niveles de manera muy estrecha, muy comprometida. Esa expresión significa que los balazos no son la solución, que tenemos que ir a las causas que generan la violencia, y en esas causas subyace la desigualdad, la marginación, la falta de oportunidades, particularmente para los jóvenes. Una responsabilidad fundamental, Pepe, de todo Estado es garantizar la seguridad, y uno de sus recursos es el uso legítimo de la fuerza, sin autoritarismo, sin represión, pero un uso responsable forma parte de las atribuciones de todo gobierno, de todo Estado, y eso lo hemos venido haciendo desde el inicio del gobierno, Pepe. ¿Será prioritaria la investigación, gobernador? ¿No va a quedar archivado el caso? ¿Se va a llegar al fondo? Tenemos que llegar al fondo, Pepe. De detener, claro. No hay posibilidades de conservar nuestra credibilidad si no damos resultados en esta investigación. Vamos a llegar al fondo, vamos a detener a los responsables. Estamos avanzando de manera muy veloz. No vamos a brincarnos absolutamente ningún paso para darlos con total certeza. Tenemos ya identificados a cómplices, a integrantes, a liderazgos de la organización criminal que está detrás del atentado. Así es que estamos sustanciando, dotando de contenido a las carpetas de investigación para poder construir casos que tengan éxito ante el juez a la hora de solicitar sentencias condenatorias. Gobernador, muy agradecidos por esta información directa sobre lo que ha conmocionado no solamente a Sonora. Gracias, mi estimado Pepe, como siempre, y un abrazo, Pepe. Muy fuerte para ti también, gracias. El gobernador del estado de Sonora, el doctor Alfonso Durazo. Hoy el secretario de Marina se refirió a lo ocurrido en Guaymas, porque el elemento contra quien iba el ataque, me refiero al comisario de Seguridad Pública allá en Guaymas, Sonora, Andrés Humberto Cano, es elemento
de la Marina o elemento retirado de la Marina Armada de México. El secretario de Marina, desde la mañanera, hoy en Irapuato, Guanajuato, descartó un ataque directo contra la alcaldesa Carla Córdoba. Ya lo explicó claramente el gobernador, no iban por ella, iban por el comisario que había sido previamente amenazado. El secretario de Marina, el almirante José Rafael Ojeda Durán, dijo que el atentado iba dirigido al jefe policíaco, quien además es capitán de fragata de la Marina Armada. Los dos están sin daño alguno. Desgraciadamente hubo daños colaterales ahí, un policía municipal, el propio sicario, y una muchachita que estaba ahí como parte de la manifestación, que por cierto es hija de un miembro de la Secretaría de Marina Armada de México. La Secretaría de Marina, precisamente la Marina Armada de México, explicó mediante un comunicado que fue aproximadamente a las 18:40 de ayer, cuando estos le llaman presuntos transgresores de la ley, efectuaron el ataque armado en la colonia centro del municipio de Guaymas, en el que perdieron la vida un policía municipal, una activista del colectivo feminista Del Mar, la joven Marisol de 18 años, la cual, por cierto, es familiar de un elemento de la institución de la Marina, así como un hombre no identificado, que era uno de los agresores. Además, 2 personas resultaron lesionadas, entre ellas el director de comunicación social del municipio de Guaymas. También están explicando que fue asegurado un vehículo, 3 armas de fuego, 28 cartuchos útiles, 3 cargadores abastecidos calibre .308 y sustancias con características similares a la marihuana. Lamenta la institución el fallecimiento de la hija del marino naval, así como del policía, víctimas inocentes de este hecho, quienes van a ser honrados a través del trabajo de sus compañeros. Marina reitera su compromiso con la ciudadanía e informa que continuará con los operativos de seguridad, búsqueda y vigilancia. Esto conmocionó, le digo, no solo a Sonora, sino a todo el país anoche. Nos permite una pausa muy breve. Regresamos con usted para informarle otra tragedia. La tragedia a la que me refiero ocurre cuando un autobús de pasajeros se queda sin frenos y se estrella contra una vivienda en el municipio de Joquicingo, en el Estado de México. Al momento se contabilizan 19 personas fallecidas y hay 30 lesionadas. En un momento, detalles. Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces. Informa usted que la Organización Mundial de la Salud ha elevado al grado de preocupante la aparición de otra variante del coronavirus, del COVID. Es una amenaza preocupante, dice la Organización Mundial de la Salud. Esta variante ha sido bautizada. La preocupación que suscitan se deriva de su posible impacto en la transmisibilidad y por su potencial capacidad de evadir la inmunidad o protección previa. Esta variante Omicron ha sido detectada en Botswana, en Sudáfrica y también en Hong Kong. Según los científicos, tiene una espiga que es extremadamente diferente, es una proteína de espiga que es diferente a la del coronavirus original, en el que se basan las vacunas de COVID-19. Esto lo dice la Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido. Está en la línea telefónica el doctor Antonio Lascano. Él es biólogo, científico mexicano, profesor emérito de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México, miembro del Colegio Nacional, investigador nacional nivel 3, que es el nivel más alto de mayor excelencia, pues, del Colegio Nacional. Doctor Lascano, Antonio, muchas gracias por tomar la llamada. Muy buenas noches. ¿Qué tal, Pepe? ¿Cómo estás? Bueno, lo primero, déjame matizar un poco lo que tú acabas de decir, que está basado desde luego en la información que viene de agencias internacionales. Yo creo que de ninguna manera nos debemos de confiar ante la nueva variante, y de hecho yo diría que deberíamos revertir algunas de las actitudes de confianza individual, colectiva, oficial, que hemos visto en México en las últimas semanas.
pero también que aunque se trata efectivamente de una variante que tiene una acumulación considerable de mutaciones en la proteína, la espiga, la espícula, la spike, que le permite al virus entrar a las células, eso no necesariamente garantiza que vaya a ser más peligrosa o que se transmita más rápidamente. Estamos en un periodo de observación y lo peor que podríamos hacer durante este periodo de observación sería, 1, entrar en pánico, y 2, por otro lado, minimizar los riesgos que hay, ¿no? Es decir, todavía no se puede hablar de que sea sujeto de una mayor transmisibilidad o virulencia. Las evidencias no apuntan todavía en ese sentido. Habría que esperarse unos cuantos días, porque siempre puedes tú tener lo que se llaman eventos superdispersores. No quiero minimizar de ninguna manera los riesgos, pero déjame ponerte un ejemplo. Si tú tienes 1,000 personas que van a una discoteca donde el aire acondicionado no es bueno y están sin cubrebocas, y se infectan, pues evidentemente tú vas a ver allí rápidamente cómo el virus parece haber incrementado su capacidad de dispersión. Eso no necesariamente es el caso. Pueden ser eventos aleatorios, pueden ser eventos donde hubo descuido individual o colectivo, como el que acabo de describir. Pero yo diría que el descubrimiento de esta variante nos está diciendo que el problema de la pandemia continúa, que de ninguna manera nos podemos confiar, que vamos a seguir descubriendo variantes porque eso es inevitable, el virus siempre va a continuar evolucionando y que todas las evidencias que tenemos apuntan a que si la gente está vacunada y si la gente mantiene las medidas de sana distancia, de higiene, etcétera, que nos han servido para las variantes previas, también nos van a servir para esta variante nueva. Supongo que ustedes se han hecho la reflexión de por qué se detectan los primeros casos en países como Sudáfrica, Botswana o incluso como Hong Kong. Absolutamente. Mira, Hong Kong es un sitio que es los que hemos pasado por allí por razones de trabajo, por lo que sea, sabemos que son sitios, bueno, que en inglés se llaman hub, ¿no? Un punto neurálgico de arribo y despegue de aviones. Entonces eso no tiene nada de extraño, en primer lugar. En segundo lugar, déjame recuperar lo que tú decías del caso de Botswana. En Hong Kong buena parte de la población está vacunada, en Botswana no. Esa es parte de la tragedia que estamos atestiguando, que en el África subsahariana, en el sudeste asiático, en Centroamérica, tenemos un enorme número de personas que no están siendo vacunadas. ¿Por qué no hemos visto reportes científicos en los últimos meses de variantes que surjan en Israel, en Alemania o en Estados Unidos, en algunas zonas, porque donde hay buenas vacunas, porque la gente está inmunizada y eso está deteniendo la evolución del virus, en el sentido que aunque el virus sigue evolucionando, si no se está replicando, si no está brincando de una persona a otra, no vas a tener las posibilidades de que te aparezcan variantes son muy reducidas. En pocas palabras, la aparición de la variante de Botswana lo que nos está diciendo es que debemos prestar atención y debemos hacer la exigencia a todos los países ricos, a todos los países con sistemas de salud muy poderosos, de que repartan vacunas, de que las vacunas no se queden almacenadas y de que esas vacunas se vayan a los países en donde los sistemas de salud son muy frágiles. Es un barco en el que estamos todos navegando y si descuidamos una zona, pues ahí el virus va a seguir evolucionando. En el caso mexicano, ¿qué es lo que uno debe exigir? Uno, que realmente se completen los esquemas de vacunación. Se dice que tenemos un porcentaje muy elevado de personas vacunadas, sí, pero de las personas a los que el gobierno puso como objetivo vacunar, no a toda la población. Este viernes, este día de hoy, a nivel de preocupante la amenaza que supone una nueva variante, ¿no? A esta pandemia y a las que vendrán, y no lo digo, cuando digo vendrán, no lo digo en un sentido alarmista, sino porque es un fenómeno absolutamente inevitable dado la evolución natural de los virus de RNA. Pues muchas gracias, doctor. Gracias, doctor Lascano, por este comentario.
haber accedido a esta invitación aquí en Grupo Fórmula, en este espacio. Cuídate, Pepe, que se cuide todo tu equipo y pues estar todos muy atentos y sabiendo cómo se puede evitar el contagio, o por variantes previas o por esta, con el uso del cubrebocas, tener lugares bien ventilados, evitar la cercanía excesiva y sobre todo tener un sistema de alerta que te permita detectar los brotes rápidamente de esta u otras variantes. Es inevitable que esta variante llegue a México, ¿eh? No quiero ser alarmista, pero es inevitable. Fíjate que coincides con lo que dice el doctor Francisco Moreno. Me acaban de pasar unos datos del doctor Francisco Moreno, que tú sabes, él trabaja en el hospital ABC y ha sido uno de los voceros un médico importante que ha estado opinando siempre en relación con el tema de la pandemia. Y está diciendo que efectivamente se ve venir una cuarta ola como la que ahora está al alza en Europa y en Estados Unidos. Y él argumenta, doctor, que aumentó de 2.500 a 4.300 casos diarios el número de infectados en la última semana en México. Y dice además que el 54% de los mexicanos está vacunado con al menos una dosis, que la inmunidad empieza a disminuir a partir del 6º mes. Ojo, que en Estados Unidos se están vacunando con 1/3 de la dosis a niños de 5 a 12 años, que en Estados Unidos está próximo a aprobarse vacunar a niños de 6 meses a 5 años con 1/10 de la dosis. El doctor Fauci, se refiere el doctor Francisco Moreno, dice que el esquema de vacunación debió plantearse con 3 dosis desde el principio. Se han enterado sobre la marcha que Johnson era monodosis, requiere de una revacunación al 2º mes. Ojo, 3ª dosis, homologadas. Y aquí trae unos datos. Cansino de recibir el esquema completo de otra vacuna contra la influenza, muy importante aplicarla. Ya comercializan antivirales orales muy poderosos, no hay en México. La temporada invernal, obviamente esto acelera las cuestiones, dice el doctor Moreno. La cena de Navidad y Año Nuevo, dice, todos vacunados, número limitado, cubrebocas incluidos niños, lugar ventilado, todos en una mini cuarentena de 5 días y prueba de antígenos, antes de la cena. Ojo, y cualquiera que con síntomas de catarro o ardor de garganta es mejor que no asista. ¿Qué te parece lo que dice finalmente, doctor Lascano, lo que dice el doctor Francisco Moreno del ABC? Coincido absolutamente en todo lo que está diciendo, coincido plenamente en el resumen que has hecho y coincido sobre todo en la necesidad de que el gobierno y la sociedad piensen con mucho cuidado qué acciones se van a tomar, recordando que durante las vacaciones navideñas efectivamente hay fiestas, hay cenas, hay reuniones. Mira, acabo de ver este anuncio en el cintillo que aparece abajo en tu noticiero. Acabo de ver este llamado del presidente de la República a asistir el 1 de diciembre al Zócalo a escuchar su informe. Bueno, aunque él diga que vayan con cubrebocas, yo diría, esa es una reunión absolutamente innecesaria. La vanidad política aquí no puede estar por encima de la salud colectiva y lo que hay que hacer es efectivamente atender a llamados como el que hace el doctor Moreno, como el que está haciendo la comunidad científica internacional y nacional y darse cuenta que el problema persiste. Pero aquí hay un punto que, mira, para que no nos despidamos dejando una sensación de que estamos inermes, de indefensión frente a la situación. ¿Cómo se detectó al virus, a la nueva variante? Bueno, utilizando los métodos moleculares que hemos aplicado con las variantes previas. Es decir, el virus se parece a las variantes previas. Y como se parece a las variantes previas, a partir de eso podemos estar seguros que los mecanismos de protección, como el cubrebocas, como la distancia, como la higiene y como la vacuna, nos van a brindar una protección que no es desdeñable. Nunca vamos a tener una protección absoluta, pero tampoco estamos inermes. Y aquí es donde ve uno la necesidad de estar respondiendo a la presión que significa cuidar la salud individual y colectiva por encima de los actos políticos, de las reuniones sociales o de los descuidos ocasionales que podamos tener. Pues muchas gracias, doctor. Ha sido muy útil escucharte en esta observación, en este comentario, que bien dices, no es para alarmar
para volver loca a la gente de pánico, pero sí es para tomarlo en cuenta y muy en serio, porque puede venir esta cuarta ola, se ve venir esta cuarta ola, y eso sería terrible desde el punto de vista incluso psicológico. Mejor vamos pensando en un autoconfinamiento discreto, pero sí tratar de seguir todas las medidas puntualmente, las medidas sanitarias de higiene elementales, con mayor énfasis ahora que es temporada de invierno. Muchas gracias, doctor, ya estaremos en contacto. A tus órdenes, Pepe, y que se cuiden todos los que nos escuchan y nosotros mismos. Gracias por tu información y tus comentarios. Que te vaya bien. Buenas noches. Esto es lo que nos dice el doctor Antonio Lascano. Espero que haya sido de utilidad esta información para que tengamos los suficientes datos y podamos tener una opinión lo más apegada posible a la realidad. Lo que ha dicho el doctor Lascano, Antonio Lascano, biólogo, científico, profesor emérito de la Facultad de Ciencias de la UNAM, miembro del Colegio Nacional, Investigador Nacional nivel 3, el más alto nivel. Lo que dice también el doctor Francisco Moreno, este doctor ejemplar, valiente, que ejerce en el Hospital ABC y que ha estado muy pendiente justamente de la evolución del coronavirus en toda esta época de la pandemia. Ya ni le digo que se suspendieron los vuelos hacia Europa, que Estados Unidos no va a llevar vuelos a Botswana, ni a Sudáfrica, ni nada. Pues ya mejor ni se lo digo. Nada más le agrego que Laboratorios Moderna va a desarrollar una vacuna contra esta nueva variante de Omicron. Anuncia que trabajará en esta vacuna de refuerzo contra la nueva variante. Vámonos una pausa breve, volvemos enseguida. Tenemos el enlace en este momento con el periodista Rafael Cardona, su cristalazo enfocado a lo que ha sucedido en Zacatecas con la violencia, a lo que está sucediendo en Guaymas también con la violencia, en la acción de las organizaciones criminales contra lo que el gobierno está tratando de combatir. La verdad es que con pocos resultados hasta el momento. Ya escuchamos al gobernador de Sonora, hemos escuchado al gobernador de Zacatecas, hemos escuchado al presidente, y tal parece que los miembros del crimen organizado están poniendo letreros colgados de puentes diciéndole al presidente bienvenido a Zacatecas o bienvenido a Sonora. En fin, Rafael, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Pepe, mucho gusto en saludarte a ti, saludar al público, saludar a los compañeros. Pepe, has dicho algo que a mí me llama mucho la atención, que tiene que ver con los hechos y los dichos. Los hechos no requieren interpretación, los hechos no requieren explicación. Ahí está la realidad, ahí está la violencia, ahí están 9 municipios de Zacatecas ocupados por la Guardia Nacional por la sencilla razón de que no tienen policías. Y si no hay una fuerza policíaca municipal y las fuerzas policíacas estatales son incompetentes, entonces no queda más recurso que la Guardia Nacional, que desde su creación hasta esta fecha no nos ha dado ni un solo resultado importante. Todo se ha ido en decir que se van a construir cuarteles, que se van a hacer nuevas instalaciones, que ahí están patrullando, que hay 4,000 más en Zacatecas. Y lo que está pasando ahí, yo lo veo en su peor expresión en la frase del señor gobernador David Monreal, que le explica al presidente lo que está ocurriendo y le dice, es que ya se les pasó la mano. Yo no sé cuál es el momento en el que a la delincuencia se le pasa la mano. Cuando cuelgan 10 cadáveres de un puente o cuando nada más cuelgan 2. ¿Qué mano es la que otorga la medida de la tolerancia o del no me importa o el de no es tan grave? Pero si nos vamos a Sonora, también vamos a ver algo verdaderamente lamentable. Nadie duda, y quienes lo conocemos hace muchos años hemos tenido pruebas sobradas de la capacidad del señor gobernador de Sonora para el rollo, para decir y decir y decir y no hacer nada. Durante varios años, el señor Durazo fue el secretario de Seguridad de este gobierno. Él fue
el constructor teórico de la Guardia Nacional y él fue el que ayudó a sintetizar la política de seguridad pública en esa frase infantil de abrazos, no balazos. Bueno, pues hoy los abrazos no han llegado y los balazos y las granadas llegaron a Guaymas y ya sabemos lo que ocurrió con el agravante de mujeres muertas en la conmemoración del Día Internacional contra la Violencia hacia las mujeres, mujeres que algunas de ellas estaban ahí protestando por la inseguridad. ¿Qué es lo que podemos esperar, Pepe? ¿Qué podemos esperar cuando la política de seguridad de este gobierno pues simplemente o se pinta del color de la oliva o naufraga en mares de saliva? ¿Qué pasa cuando estás premiando la incompetencia? No me refiero solo al caso de Durazo, me refiero también al caso de Loretta Ortiz. Loretta Ortiz fue la encargada de los foros de seguridad y pacificación desde antes de que el gobierno comenzara, desde la transición de aquel horrible pasado que dejamos atrás. Muy bien. Y en esos foros no se arregló nada, no se dijo nada, hubo puros engaños. Bueno, hasta al Santo Padre de la Iglesia Católica lo iban a traer a que participara en esos foros. Y después de semejante ridículo, la señora va a la Suprema Corte de Justicia. Entonces, tal parece, Pepe, que alguien en el gobierno no está tomando esto con la seriedad que debería. No sé quién, pero el público sí lo sabe. Gracias, Rafael. Gracias y muy buenas noches. Gracias, buenas noches. Sí, también tenemos que poner énfasis en el hecho relatado por el secretario de la Marina cuando comenta lo ocurrido en Guaymas y dice algo que molestó muchísimo y lo refleja en las redes sociales, que la mujer Marisol de 18 años y el otro hombre que estaba al lado, que era el guardaespaldas del comisionado de seguridad, cayeron abatidos, cayeron muertos, además del delincuente que les disparó. Dice, fueron daños colaterales. La joven fue un daño colateral. Es algo que verdaderamente irrita, con todo respeto para el secretario de Marina. Una pausa. Pues hasta aquí lo más importante en las noticias. A nombre de todo el equipo, gracias y hasta mañana.